Tipos de capas. En After podemos trabajar con diferentes tipos de capas. Esta es una capa de formas que se creó con la herramienta rectángulo. Dentro de la herramienta rectángulo tenemos rectángulo redondeado, elipse, polígono y estrella. Si yo vuelvo a crear otra forma teniendo seleccionada la capa anterior, esta forma se va a crear dentro de la capa 1, es decir, no son capas independientes, ¿ya? Si bien yo puedo entrar en esta capa y manejarlas por separado, se entiende que son una sola capa. Si yo quisiera crear una capa aparte, yo debo no tener nada seleccionado antes de dibujar. Lo mismo ocurre con la pluma. Yo tengo que seleccionar fuera y luego trazar la forma que yo quiera. Y además, todas estas capas son consideradas shape layers, capas de formas. Y además tenemos texto, donde yo puedo escribir y tengo todas las opciones de carácter y de párrafo disponibles. Estos dos tipos de capa, el shape layer y la capa de texto, son nativas, no hay que importarlas para crearlas. En After Effects también podemos importar diversos tipos de archivos como imágenes, Photoshop, secuencias de imágenes, audio, video, etc. ¿Ya? Vamos a revisar eso ahora. Para eso tenemos que importar los archivos. Para importar podemos ir a Archivo, Importar Archivo o Comando I, o hacer doble clic en un espacio vacío de la ventana de proyecto. Vamos a importar un PNG, JPG o TIFF, lo que sea, ¿ya? Y le vamos a decir abrir. Vamos a ver que se adhiere a la ventana de proyecto, tiene un icono distinto al de composición y yo lo puedo arrastrar directamente a mi composición. Esta imagen es más grande que mi composición. Si yo me alejo, puedo ver que ocupa toda esa área. La puedo achicar con Shift para mantener las proporciones y la voy a posicionar. ¿Ya? Luego tenemos, vamos a importar una secuencia de imágenes. La secuencia de imagen es cuando tenemos una serie de imágenes numeradas que hacen una animación. Para ello selecciono simplemente uno de los archivos y automáticamente el After me reconoce acá que es una secuencia de PNG. Hay que tener mucho ojo con esto porque uno suele buscar imágenes en internet y le pone foto 1, foto 2, foto 3 y con esa nomenclatura numérica After te lo va a hacer como una secuencia, ¿ya? Y ahí, muchas veces esas fotos no son secuencia. Entonces hay que tener ojo si es que este ticket lo queremos activado o no. Le voy a decir abrir y vemos que me importó una secuencia que se llama palmas de la 1 a la 17 y el icono nos muestra que es una secuencia de imágenes. La voy a arrastrar a la línea de tiempo y si le doy play a esto, vamos a ver la animación de las palmas. Está un poco rápido, ¿ya? Porque en general lo van a ver más adelante en la clase, pero la animación cuadro a cuadro no trabaja a 30 cuadros por segundo, sino que a 10, 15, por ahí. Para configurar las secuencias de imágenes, rápidamente hacemos clic en ese botón y donde dice Assume this frame rate 30, le vamos a decir en este caso 10, ok. Y vamos a ver que la duración de la capa se extendió. Vamos a estirar para que esté completamente pintada esa capa y le damos play y ahí ahora sí está a una velocidad mejor. Voy a apagar esto. Ojo que para visualizar la primera renderización va a ser más lenta porque está procesando el movimiento, procesando la gráfica, y luego cuando la barra esté completamente verde es que vamos a ver la animación a tiempo real, ¿ya? Ahora vamos a importar otro tipo de archivo.
nosotros podemos importar Photoshop e Illustrator directamente con el archivo nativo y lo podemos traer a través de capas. Cuando yo importo un Photoshop, donde dice Import as Footage, lo que significa es que va a traer el Photoshop como si fuera una sola imagen. Me aparece este segundo cuadro de diálogo que es una repetición del primero, porque no sé por qué la versión nueva trae eso. Voy a dejarlo en Footage para que veamos lo que pasa. Ok, traigo el Photoshop y como pueden ver, está gigante. Lo voy a achicar directamente desde acá. ¿Ya? Me trajo el Photoshop como si fuera una imagen. Voy a volver a importar este Photoshop y en vez de Footage le voy a decir composición reteniendo el tamaño de las capas. Voy a decir abrir. Acá se me cambia automático. Ok. Y como pueden ver, me importó una composición que se llama Photoshop y una carpeta con todas las capas, ¿ya? Incluso las carpetas que estaban en mi Photoshop me la trae como otras composiciones, ¿ya? O sea, es muy ordenado. Entonces voy a arrastrar la composición Photoshop a mi composición madre y lo mismo, voy a reducir la escala, ¿ya? Voy a apagar la micro que tenía debajo y pareciera a simple vista que es lo mismo, pero la diferencia es que si yo hago doble clic en la composición, voy a esta subcomposición y puedo editar. Por ejemplo, puedo apagarle el fondo. ¿Ya? También tengo las ruedas por separadas si yo quisiera animarlas. ¿Ya? Y yo puedo entrar acá, por ejemplo, y tengo todo el texto del cartel, etcétera. O sea, viene full editable. ¿Ya? Miren, por ejemplo, voy a colgar esto aquí y le voy a dejar arriba de los libros. ¿Ya? Voy a volver a colocar las ruedas en posición. Me devuelvo a madre. Y como pueden ver, tengo la micro con fondo transparente. Voy a hacer una carpeta acá de materiales para ir más ordenado. Voy a seleccionar todo y con comando voy a dejar fuera madre y la carpeta y voy a lanzar todo ahí adentro y así vamos viendo todo más ordenado. Entonces, también puedo importar este mismo Photoshop como composición, pero sin mantener el tamaño de las capas. Y esto quiere decir que cuando le dé OK, va a ser lo mismo, me va a traer un Photoshop y una carpeta con todas las capas, pero la diferencia es que este Photoshop, si yo entro, ya, se me mareó, ahí sí. La diferencia es que cada capa es del tamaño de la composición completa. Ya, si se fijan acá estoy agarrando el cartel y la selección de esta capa tiene todo el tamaño de la mesa de trabajo. A diferencia de esta otra capa que es solo el tamaño del cartel. Entonces es mucho más cómodo trabajar los Photoshop importándolo como composición, manteniendo el tamaño de las capas. Yo sugiero que no lo importen como footage. Si lo van a importar como una sola imagen, mejor saquen un JPG o un PNG porque pesa mucho menos. Trabajar con Photoshop directo es bastante más pesado, pero para los proyectos que vamos a hacer ahora en clase no creo que genere mayor problema. Por lo tanto, trabajen importando como composición, manteniendo el tamaño de las capas. Lo mismo ocurre con los Illustrator, también me da estas tres opciones. Entonces vamos a trabajar con composición manteniendo el tamaño de las capas, abrir, y me trae una composición y una carpeta con las capas. Si yo abro la arrastro hacia acá,
¿Ya? Aquí tengo a mi personaje. Abro esta composición, voy a ver que tengo todo por separado. ¿Ya? Esto estaba listo para animar. También tenemos la opción de importar música, WAV, MP3, AIF, el formato. Ahora After permite cualquier formato, ¿ya? Y simplemente arrastro mi capa de audio y como pueden ver, la capa de audio no tiene ojito, solo tiene bocina, ¿ya? Y por último, también puedo importar videos, MP4, casi cualquier formato, ¿ya? Le digo abrir y el video se importa como con ojito y con bocina porque obviamente tiene las dos opciones. En el siguiente tutorial vamos a revisar todas las opciones de las capas.